¿Qué tal, amigos? Bienvenidos a una emisión más de su programa Pregoneros, Valores y Tradiciones de Michoacán. Quien les habla, su servidor y amigo Martín Cruz, les agradece infinitamente el que ustedes nos reciban en sus hogares. Con el gusto de siempre, saludo a mis compañeros. Carlos, bienvenido, dinos dónde nos encontramos. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a su programa. Este día estamos transmitiendo desde nuestros estudios en la Casa Sacerdotal San Benito. Monseñor Juan, bienvenido. Muchas gracias, Martín. Los saludo con mucho gusto a todos ustedes televidentes que nos siguen, y hoy hablaremos sobre el valor de la valentía, un valor, una virtud que ha transformado personas, ha cambiado familias, ha hecho grandes culturas, ha cambiado naciones. El valor de la valentía como un aliento, una fuerza que nos ayuda a actuar y actuar para cosas importantes. Escucharemos sobre este tema la voz del pueblo. Como siempre, tendremos también una cápsula informativa y una cápsula de profundización. En esta ocasión, como parte central de este recorrido, se da el Palacio de Clavijero, antiguo convento jesuita. Pues vaya que si tenemos valor de presentarnos aquí ante nuestros amigos. Juanito. Pues, ¿qué te parece si escuchamos la Vox Populi? ¿Qué piensa la gente sobre este valor de la valentía? Para mí la valentía es enfrentar tus problemas de acuerdo a tu situación y no tener miedo de expresarte con la verdad de lo que a ti te han enseñado, lo que te han inculcado, y enfrentar aunque tú sepas que las personas piensan diferente, y tener esa como autenticidad de vida. Bueno, una persona valiente, pienso yo que es aquella que no tiene miedo de luchar por sus sueños, de hacer lo que sea para conseguir lo que quiere, pero respetando también la integridad de las otras personas y de las cosas. Yo creo que una persona valiente debe ser aquella que tiene actitudes, más que nada, no ser el valiente clásico que conocemos de que soy muy macho y que soy muy hombre, no. Valentía es tener ética, tener profesionalismo, tener valores y difundirlos además, ¿no? Creo que eso es la valentía de ser un buen ciudadano, valentía de ser un buen padre, un buen amigo, un buen profesionista, como lo comentaba yo. Creo que para mí es la valentía. Decir qué es valentía, ¿no? Porque, por ejemplo, si vemos a alguna persona que la están asaltando, que la están agrediendo, no hacemos nada, ¿sí? Y no, ser valiente es poder tener el valor de ayudar a esa persona, que hoy ya no existe. Porque ya la gente ya no puede ayudar porque sale más perjudicada, ¿no? O sea, por ejemplo, yo si veo que están asaltando a una persona, yo me aventaría a ayudarlo y todo, pero a lo mejor la persona que la están asaltando no toma en cuenta eso. Entonces, yo seré un poco valiente en ese sentido, ¿verdad? Pues que justo es lo que nos lleva como a esa falta de progreso, porque tenemos mucho miedo a hacerlos, como yo creo que en México, que tenemos una nación llena de valores, de riqueza cultural, de familia y todo eso, que hoy en día se está perdiendo mucho por miedo a ir en contracorriente, por miedo a ir a todo lo nuevo que se está inculcando de parte de Estados Unidos y la cultura como el mass media que nos están vendiendo, y que hoy en día falta mucho esa coherencia de vida, esa valentía para enfrentar el hecho de que tú puedas decir yo pienso diferente y se vale y no pasa nada. Y eso nos haría una cultura pues más orgullosa de lo que somos como nación, no tanto que nos dé pena hablar de lo que nuestras mamás nos han dicho o así. Yo creo que nos haría progresar mucho más sin vivir a costa de lo que nos venden en los medios de comunicación y todo eso. Pues no, yo pienso que tarde o temprano hay que despertar y saber por qué estamos acá, y yo pienso que es por eso, porque tenemos sueños y metas que cumplir. Fíjate, Carlos, antes de que Juan nos hable de algunos elementos y una definición sobre este valor de la valentía, te pregunto a ti, ¿en alguna ocasión has tenido algún miedo o has sentido bueno, el miedo pues es la parte negativa, pero también has sentido la seguridad de manifestar el valor ante algún hecho, algún acontecimiento? Platícales a nuestro auditorio. Sí, efectivamente, Martín, yo creo que el miedo es un sentimiento en todo ser humano y todos llegamos a sentirlo. Yo me atrevería a decir que el que diga que no tiene miedo es un mentiroso. Quizá en un momento Juan nos introduzca más en
en precisamente la valentía de las decisiones. Pero a la pregunta expresa que me dices, pues sí, a veces cuando he tenido la necesidad de hacer alguna decisión fuerte, trascendental, importante, pues no deja de haber una dosis de miedo, pero siempre pues mediante la reflexión, mediante el consejo, la misma valentía, bueno, pues uno toma la decisión, ¿verdad? En algunos casos te podría comentar que en alguna decisión de mi persona, pues sí he sentido algún miedo, pero también puedo comentar con todos que he tenido el valor de seguir adelante con esa decisión que he tomado. Ahorita podemos decir que el miedo es algo natural. Sí, es algo natural, algo propio de la persona humana que se siente limitada y que se siente rebasada ante los desafíos, ante las cosas que se propone alcanzar, ante aquello que le están exigiendo también las circunstancias de la vida donde se encuentra. Fíjate que encontré una definición que me agradó sobre la valentía. Dice que la valentía es el aliento o el vigor en la ejecución de una acción. Es decir, se trata como de una fuerza interior que te lanza y que precisamente te ayuda a vencer ese temor, ese miedo que sientes, como que viene una fuerza interior que te lanza y realizas aquella acción en la que tú dudas, en la que tú tienes incerteza, tienes ese temor. Y el sobreponerse, eso es precisamente lo que se llama valentía. Hay otra definición que toma 3 elementos y que me parecen muy interesantes. Dice, la valentía es un valor universal que nos enseña a defender aquello que vale la pena. Es decir, aquello que tiene un valor en sí. Ser capaces de defender aquello que vale por sí mismo. Segundo elemento muy importante, la valentía también nos enseña a dominar nuestros temores, nuestras incertezas, nuestras dudas. Y en tercer lugar, también dice, la valentía nos enseña a sobreponernos a las adversidades que vamos encontrando en nuestra vida. Y sobre eso quiere decir que tenemos varios elementos que a lo largo del programa vamos a ir desarrollando, como también vamos a ir desarrollando los diferentes niveles o esferas. El valor de la valentía que se vive desde luego en un aspecto personal, en el ámbito de la familia, en el ámbito de la sociedad y pues en los diferentes lugares y circunstancias donde nos vamos desempeñando. ¿Pero qué les parece, amigos? Vamos a una pausa y precisamente después de ella regresamos con esto para profundizar más sobre la valentía. Seguimos en su programa Pregoneros, Valores y Tradiciones de Michoacán. El día de hoy estamos abordando el tema de la valentía. Por eso, indudablemente que ustedes y nosotros somos valientes al estar reflexionando y meditando sobre este valor tan necesario y tan básico y fundamental en la vida de la sociedad. ¿Les parece, amigos? Si vamos a una cápsula que precisamente nos va a iluminar, nos va a orientar sobre el sentido de este valor. La valentía está asociada al heroísmo, la gallardía y el valor. Cuando una persona es valiente, logra vencer sus temores o dudas y actúa con decisión y firmeza. La valentía se demuestra en los grandes actos, como en una guerra o una emergencia, pero también en las pequeñas acciones cotidianas, como al decir una verdad dolorosa a un ser querido. Es posible entender a la valentía como una acción esforzada que parece superar a las fuerzas naturales. El valiente saca fuerzas de donde la gente común no tiene y termina haciendo cosas extraordinariamente bien. Puede decirse que la valentía es una virtud del ser humano para llevar adelante una iniciativa a pesar de las dificultades y los impedimentos. Estas trabas generan miedo que son superados gracias a la valentía y al coraje. Lo contrario a la valentía es la cobardía. El cobarde, por lo tanto, no tiene valor o ánimo para superar las dificultades. Carlos, Juan, ¿valiente o valentón? Es una buena pregunta, Martín. Pienso que
Todos nuestros amigos lo distinguen fácilmente, sin embargo es necesario puntualizarlo. Valentón es una persona que carece precisamente de valor. Valentón es aquel impulsivo. Valentón es aquel violento. Valentón es aquel que quiere imponerse por la fuerza, es el que presume, es el irracional. Y tenemos ejemplos a morir en nuestra sociedad. O sea, aquel que trata de aparentar lo que en realidad no tiene. Exactamente, a veces hablamos de que no se tiene ideas y se impone con violencia. A veces no se tiene fuerza de voluntad y se quiere imponer con una arma, con un algo. A veces no se es capaz de trascender por sí mismo su persona y se quiere llamar mucho la atención. Por ejemplo, los carros con sonidos altos, etcétera, etcétera. Todo lo pudiéramos decir como falto de virtud. Quisimos empezar esta parte negativa para resaltar el elemento positivo. ¿Quién mejor que Juan que nos profundice sobre esto? Sí, son dos contraposiciones, el valentón y el valiente. El valentón y el valiente tienen una fuerza interior importante, que podríamos decir en la persona es el impulso, es el instinto, pero el valentón no utiliza su racionalidad, en cambio el valiente es racional y sabe dirigir esta fuerza, y esa fuerza la dirige siempre de una manera muy positiva en la construcción de sí mismo, en la construcción de las personas que tiene a su alrededor y en la construcción de una sociedad mejor. Y los dos, el valentón y el valiente, experimentan por igual el miedo. De hecho, si nosotros nos fijamos, cuando nos acercamos a un animal, el animal siempre es agresivo, instintivamente es agresivo, porque piensa que la otra persona le va a hacer un daño. El valentón también manifiesta su fuerza, su energía muscular, su energía en las palabras. En cambio, el valiente es más sereno, tiene miedo, lo controla con su razón y actúa de una manera racional. Leí una anécdota muy bonita de un niño que rompe un cristal y de inmediato siente temor y quiere correr, y el chiquillo todo espantado va y le dice al papá: papá, yo rompí el cristal de la ventana, tembloroso. Y el papá pues sí lo regaña. Era este niño que fue capaz de decir la verdad y que tuvo la valentía de reconocer las consecuencias de sus acciones desde pequeñito. Ese niño de grande va a ser una persona honesta. Y es que tentativamente es más difícil el asumir ese, como dices tú, ese grado de responsabilidad al expresar la verdad, porque lo más fácil es culpar al hermanito, a la hermanita, o al vecino, al amiguito, lo que sea, fue aquel. Pero ya cuando uno asume su responsabilidad, la responsabilidad de sus actos, lo va forjando en ese carácter. Sí, ahí entramos al segundo nivel, ¿verdad? De lo que decíamos de la valentía. La valentía es dominar los propios miedos, pero también orientar esa energía interior que uno tiene y también ser responsable de sus acciones. Pero también hay otro aspecto muy importante. El que es valiente también reconoce las consecuencias que tienen sus errores y es capaz de rehacer o reasumirlas, ¿verdad? O si causó un mal, es capaz también de enmendarlo inmediatamente. Fíjate que antes yo quisiera devolverme tantito cuando decías en los miedos. A veces son unos miedos naturales o a veces son provocados. Por ejemplo, es muy dado en nuestra sociedad mexicana cuando a algún varón los amigos le hacen alguna burla y le provocan un miedo, y por ese miedo a veces comete injusticias, ¿verdad? Que si no te tomas este vino, esta copa, no eres hombre. Le provocan un miedo y después hacen que quede mal en su casa, con su esposa, con sus hijos, por hacerle caso a un miedo provocado por otros. Y esto también lo podríamos ver en el campo de labor, del trabajo, en las oficinas, en donde uno trabaja, donde uno se mueve. ¿Cuántas veces también uno se ve obligado a hacer cosas que no son buenas y uno no tiene la valentía de afrontar, y son cosas negativas que otros nos inducen, pero que también no tenemos el valor de decir: no, yo esto no lo hago o no participo en esta acción, por temor a lo mejor a ser marcado, a ser etiquetado? Sí, indudablemente que sobre este valor de la valentía hay un sinnúmero de aplicaciones prácticas, desde el más pequeño, como lo
habíamos mencionado, o en la cuestión de estudio, la cuestión de trabajo, en cualquier ámbito de la sociedad. Pero ¿qué les parece, Carlos, Juan? Sobre todo ustedes, amigos, vamos a una pausa y al regresar de ella seguimos platicando sobre este tema de la valentía. Ser valiente se opone a ser cobarde, a ser valentón, a ser temerario, a ser temeroso, y está conformado por una serie de elementos que van ayudando a forjar ese carácter. Entre otros mencionamos, Juan, que pues la valentía ayuda a superar las adversidades que vamos teniendo y con las cuales nos vamos enfrentando a lo largo de nuestra vida. Claro, Martín, en la vida vamos encontrando cosas muy hermosas, cosas bellas, personas que nos ayudan, pero desafortunadamente también la vida humana está cargada de momentos difíciles, de circunstancias adversas, de situaciones que no esperamos y que en un momento dado se nos vienen. Por ejemplo, el niño tan feliz que va encontrando también en su vida pesos, encargos que le hacen, tiene que superar sus miedos, sus temores. Cuando entra a la escuela tiene que superar, tiene que romper ese ambiente familiar para ir a un ambiente más amplio, y eso le causa mucho temor y se sobrepone y empieza a aprender que en la vida hay que ir superando adversidades, circunstancias difíciles. Pero también, por ejemplo, el joven que piensa estudiar, que tiene que tomar una decisión, tiene también que superar las adversidades. A mí me llama mucho la atención ver a los jóvenes que vienen a estudiar aquí a Morelia, de los pueblitos, de las ciudades, de pueblos o lugares lejanos, y se tienen que sobreponer una serie de circunstancias difíciles, un ambiente diferente, a buscar una casa donde dormir, a veces hacerse la comida, a tener que buscar un trabajo, a tener que estudiar de noche y de día, y van saliendo adelante por esa valentía. O también en la familia, estas adversidades que no se esperan, la enfermedad de un ser querido, la mamá le detectan un cáncer y se viene el bajón de la familia. La valentía precisamente es esa energía, esa fuerza que nos va a ayudar a sobreponernos a esa adversidad, a afrontarla y poder ayudar a la mamá a que lleve su vida normal, natural, y todos juntos en la familia salir adelante. O la muerte de un ser querido, cómo superarla, se murió el papá, ¿quién nos va a sacar adelante? Y ahí viene precisamente esa energía, ese aliento interior que nos puede ayudar a superar todas estas situaciones, circunstancias adversas en la vida. Como lo describes, Juan, yo estoy convencido de que la valentía la traemos naturalmente los humanos. Sin embargo, es necesario descubrirla, es necesario encauzarla, es necesario saber aplicarla, ¿verdad? Porque a veces, precisamente lo contrario del valor, el miedo, nos va deteniendo. Has dicho algunos ejemplos bastante ilustrativos, pero yo quisiera profundizar en esto de que todos lo tenemos. El ser humano está diseñado para superarse, para levantarse, para proponer, para buscar, para salir, para triunfar. De hecho, precisamente la satisfacción del ser humano es cuando conquista, cuando supera, y está en nuestra naturaleza. Sin embargo, debemos de atrevernos a ser valientes para vencer miedos, dificultades, adversidades. Quisiera ponerme como intermediario de las personas que están allá, que gentilmente nos siguen a través de las cámaras de la televisión, y les quisiera preguntar a ustedes, Carlos y Juan. Bueno, hemos estado hablando de la valentía como valor, como distintos retos, distintas acciones, distintas circunstancias, pero me pregunto yo, ¿y qué frutos podemos alcanzar de lograr canalizar esa valentía en la vida diaria? Yo pienso que el primer fruto que se alcanza cuando una persona es valiente es la satisfacción personal. Y satisfacción personal que muchas veces no coincide con un bienestar material o económico. La persona valiente a veces puede, por su misma valentía y por defender derechos o por defender valores, puede económicamente estar muy mal.
pero en su interior y en su vida se siente realizado, satisfecho de haber luchado por algo que valía la pena. Sí, es efectivamente el primero y principal fruto del ser valiente, pues el triunfar. Sin embargo, otro fruto de la valentía es precisamente lo que tenemos alrededor. Si yo valientemente lucho por mi familia, ese va a ser un fruto, ¿verdad? Si lucho por aquella persona que quiero, ese va a ser el mismo fruto. Sin omitir, por supuesto, los grados extremos que llevan, por ejemplo, al heroísmo, los héroes nacionales, en el aspecto religioso, los grandes mártires, los grandes santos, que son los ejemplos más emblemáticos, más sublimes, pero pues la vida de la sociedad está llena de muchas personas, individual y colectivamente, que pues van respondiendo a ese carácter del valor. Sí, Martín, yo creo que otro fruto, y creo que es el fruto que podría encerrar los frutos de la valentía, es el éxito bien entendido. El valiente siempre tiene éxito. El valiente es capaz de sobreponerse a cualquier circunstancia. Por ejemplo, el valiente joven que se dedicó a estudiar medicina, su alegría, su satisfacción, su éxito cuando termina su carrera, pero su éxito cuando es capaz de aplicar los conocimientos y cura una persona enferma. Y así podríamos ver muchos ejemplos de este tipo. Creo que un fruto muy bueno es el éxito que tiene la persona valiente, y que eso no implica no tener miedo, no sufrir, no tener que superar adversidades. Pues bien, amigos, retomando uno de los frutos que mencionaba Juan, de la satisfacción personal y el éxito, no me queda más que agradecerles el que nuevamente hayamos tenido la oportunidad de compartir con nuestro teleauditorio este valor de la valentía. Gracias. Gracias, amigos, por seguirnos aquí en este su programa Valores y Tradiciones de Michoacán, Pregoneros. Animémonos todos a ser valientes, no tengamos miedo. Con su valor, conquisten el éxito. Todavía no le cambie ni le apague. Seguimos con el recorrido turístico de ese ejemplo de personas que han sabido forjar, gracias a su valor, la herencia cultural para bien de nosotros. La capital michoacana, sin duda alguna, alberga la mayoría de su riqueza arquitectónica, cultural e histórica. Ejemplo de ello lo podemos ver en el majestuoso Palacio Clavijero, edificio de estilo barroco que data del siglo XVII. Esta construcción fue sede del Colegio Jesuita de San Francisco Javier, después correccional para sacerdotes, y en 1824 se instaló el Congreso de Michoacán. Posteriormente fue restaurado y rebautizado con el nombre que actualmente lo conocemos, Palacio Clavijero, en honor del religioso Francisco Javier Clavijero, de la Orden de los Jesuitas, quien impartió cátedra dentro de este espacio. Un gran patio con 7 arcos en cada lado hacen de este lugar uno de los más importantes monumentos arquitectónicos de Morelia, además de que representa una plataforma para que los artistas michoacanos muestren sus obras y éstas puedan ser admiradas por miles de personas. Por eso y otras cosas, es considerado hoy en día un espacio privilegiado para la presentación, promoción y difusión de la cultura y las artes.